Buenos días. Vamos a iniciar el culto de adoración con la predicación de la palabra del Señor en esta mañana. Abra su Biblia conmigo, por favor. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a poner nuestra mirada en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para poseerla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y para que os multipliquéis grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha dicho el Señor tu Dios de tus padres, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y comas y te sacies, y guárdate, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a dar aquí, hermanos. Padre celestial y Dios eterno, nuestros corazones se preparan para profundizar en tu palabra, para escucharte, Señor, a ti, que tú hablarás a tu pueblo. Te damos gracias por el instrumento, Señor, que tú usarás para enseñarnos en esta mañana. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto, reposado, tranquilo, dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, que cuando salgamos al mediodía, vayamos, Señor, con la intención de la obediencia a lo que acabamos de escuchar. Bendice, Señor, por favor, al pastor Josué. Señor, asístelo, por favor, como lo has asistido durante la semana mientras preparaba. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de tenerle con nosotros y a su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Josué. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, es un honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y el privilegio en esta mañana en verdad es mío. Gracias a Dios por su bondad y gracias a Dios por su amor. Bueno, le invito a que oremos una vez más. Vamos a pedir la bendición del Señor para nuestras vidas. Pidamos la ayuda de nuestro Dios, el socorro, el aliento. Padre nuestro, Señor celestial, te exaltamos, te adoramos y te bendecimos. Señor, tú eres fiel y eres maravilloso.
Gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana, porque es hermoso saber que tú estás en medio de la reunión de tu pueblo, Señor. En medio de tus hijos te alabaré, te exaltaré. Y eso es formidable, entender que en medio del culto, tú, Señor, dejas tu trono de gloria y vienes a estar con tus hijos, vienes a estar con tu pueblo, Señor, del cielo, para juntos adorar al Padre, para juntos caminar por las veredas de justicia, por el camino de rectitud. Y se cumple tu palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor celestial, bendice con tu gracia, bendice con tu amor a esta iglesia, la iglesia bíblica, comunidad de amor. Bendice cada familia, Señor, en esta mañana. Bendice cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, y cada persona soltera también que hoy nos acompaña. Señor del cielo, hoy te adoramos a ti. Señor del cielo, hoy te exaltamos a ti, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. Por tu fidelidad, por tu amor, muchísimas gracias. Por tu bondad, muchísimas gracias. Por tu poder sobre nuestras vidas, muchísimas gracias, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley, Señor, y danos corazones dispuestos a hacer tu obra. Lo pedimos, lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Hoy tendremos un énfasis especial para las familias, un énfasis especial para los padres, para aquellos que son cabezas de su hogar. Definitivamente estamos en una época donde se requiere de una paternidad responsable. Se necesita de hombres valientes que estén al frente de sus hogares, al frente de sus esposas para bien, al frente de sus hijos para bien. Hoy está en peligro las familias de caer en extrema pobreza. Hoy la homosexualidad es un peligro latente para nuestros hijos, para nuestras hijas. Nuestros jóvenes están cayendo en la delincuencia juvenil y muchos niños están naciendo fuera del vínculo del matrimonio. Podríamos pensar también del abuso de drogas. Medellín está siendo, o Bello, o el Valle de Aburrá está siendo la capital de la marihuana. Y muchos jóvenes están cayendo en depresión y están requiriendo de medicamentos, están requiriendo de terapia psicológica, están requiriendo de ayuda médica para salir adelante frente a sus problemas de depresión. Todo esto es crucial, o todo esto hace crucial que el hombre esté al frente de su hogar, que el hombre esté dispuesto a gobernar su hogar y asumir la responsabilidad, asumir el llamado que Dios le ha hecho. Y hablaremos del padre, hablaremos del esposo como profeta, sacerdote y rey. Ese es el ministerio triple del Señor Jesucristo. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Usted conoce la historia, se nos relata en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Vino Jesús ante Juan el Bautista y le dijo: necesito que tú me bautices. Bueno, después de una discusión, ellos dicen: deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y Jesús desciende a las aguas bautismales. Y vino sobre él el Espíritu Santo como forma o en forma de paloma, y nos dice la Escritura: reposó sobre él. Antes de su bautismo, Jesús no estuvo enseñando. Antes de su bautismo, Jesús no estuvo haciendo ningún milagro. Los evangelios no lo relatan, no nos dicen nada acerca de eso, pero él fue bautizado, él fue ungido con el Espíritu Santo, con gran poder, y hubo una unción triple sobre el Señor Jesús, como profeta, como sacerdote y como rey. Él es nuestro mediador. Y en la confesión de fe, yo sé que ustedes lo han estudiado, las funciones que ejerce o el ministerio del Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey, mis queridos hermanos. Ahora, ese ministerio triple, esa unción triple del Señor Jesucristo, también entendemos que el creyente la ha recibido.
Todo creyente, todo hijo de Dios, en un sentido también es un profeta. Todo hijo de Dios, todo creyente, por sencillo que sea, en un sentido también es un sacerdote delante de Dios, también es un rey delante de Dios. Pero hoy haremos una aplicación especial de cómo el hombre es profeta, sacerdote y rey en su hogar, mis queridos hermanos. Así es que tendremos 3 puntos en nuestro sermón. El esposo como profeta, el esposo como sacerdote, el esposo como rey en su hogar. Pero aunque hagamos un énfasis especial para los hombres, no quiere decir que las mujeres no puedan aprovecharse de este sermón en esta mañana, o los que son abuelos no puedan aprovecharse de este sermón en esta mañana. Incluso los abuelos pueden ejercer de profeta, sacerdote y rey con sus nietos, o las damas pueden enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo gobernar su hogar o cómo ayudar también en su hogar. Mis queridos, aunque es un sermón especial para hombres, no quiere decir que usted no pueda aprovechar de este sermón, no pueda aprovecharse en esta mañana, pues es para toda la congregación. Al describir este sermón, el hombre como profeta, sacerdote y rey, lo que queremos describir es lo que es un padre bíblico. La importancia que Dios da a la paternidad. Y saben, es crucial porque la primera vez que aparece la palabra amor en las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 22, está describiendo el amor de un padre por su hijo. Dios le habla a Abraham y le dice: ven, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, tu amado, en el monte que yo te mostraré. Entonces, la primera vez que aparece amor en las Escrituras se relaciona el amor de un padre para con sus hijos. Y la segunda vez, o la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, disculpen, la primera vez que aparece la palabra amor en el Nuevo Testamento es también un padre amando a su hijo. Y en esta ocasión sería el bautismo del Señor Jesús, que hace un momento lo mencionamos. Y Dios Padre dice: he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es que, mis queridos, Dios da un valor muy alto a la paternidad. Y Dios da una importancia muy alta a la paternidad, la cual el mundo de hoy no quiere recibir, la cual el mundo de hoy no conoce. Pero el hogar cristiano debe ser lleno de piedad y de honra para con nuestro Dios. El hogar cristiano tiene la misión de que Dios sea exaltado. El hogar cristiano tiene la misión de que todos sus integrantes glorifiquen a Dios, exalten a Dios, sean salvos. Y el esposo es esencial allí. El esposo es fundamental allí para que el hogar camine con Cristo, para que el hogar glorifique a Dios. El propósito del matrimonio es que ambos sean salvos. El propósito de tener hijos es que todos sean salvos. Y el hombre es clave allí con su servicio, con su amor, con su labor de profeta, sacerdote y rey. Pensemos entonces en nuestro primer punto. El padre es un profeta en medio de su familia. Pero definamos qué es un profeta, y creo que usted lo sabe, creo que usted lo entiende de alguna manera. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta es la persona que da un mensaje de parte de Dios. El profeta daba a conocer la voluntad de Dios. El profeta era un proclamador de la palabra de Dios. El profeta era un portador de la palabra de Dios, a tal punto que desobedecer al profeta era desobedecer a Dios mismo. Pero para acentuar un poco más la labor del profeta, podemos recordar la clase de esta mañana. En el libro de Éxodo capítulo 20, justamente en el versículo 18 y luego el versículo 19, en medio de
todo ese temor que estaba viviendo, la conmoción que estaba viviendo el pueblo de Israel, fuego en la cumbre del monte, humo, voz de bocina, una bocina que aturdía, una voz de trueno que hablaba, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y todo esto, el pueblo estaba atemorizado. Y en medio de ese temor hacen una petición, mira Moisés, no hable Dios con nosotros. Que hable Jehová el Señor a ti y tú nos hables a nosotros, porque el día que Dios nos hable a nosotros ciertamente moriremos. Entonces aquí está Jehová el Señor, aquí está el pueblo. Y en medio de ellos estaba Moisés como su profeta, como un mediador. Y Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba al pueblo, pero no lo hacía de manera directa. Y allí vemos el mediador. Y el profeta es aquel mediador al cual Jehová Dios hablaba. Y luego ese hombre, ese profeta, declaraba la voluntad de Dios, declaraba la voz de Dios a su pueblo. Ahora, ellos eran hombres de Dios, con mensajes inspirados acerca de la voluntad de Dios. Dios les hablaba a ellos a través de sueños, a través de visiones. Dios les hablaba muchas veces audiblemente. Ellos proclamaban la voluntad de Dios, enseñaban la voluntad de Dios, llamaban al pueblo al arrepentimiento, llamaban al pueblo a estar cerca de Dios. Podríamos mencionar algunos ejemplos de profetas. Moisés es el primero de ellos, en el sentido de escuchar la voz de Dios y transmitir la palabra de Dios. Podríamos hablar de Elías, podríamos hablar del profeta Daniel, del profeta Isaías, del profeta Jonás y sobre todas las cosas Jesús. Hoy no se levantan más profetas porque Jesús está vivo y Jesús nos habla a través de todas las escrituras. Por eso no se levantan nuevos profetas. Él es el sumo profeta eterno que nos ha hablado de las escrituras. Pero Dios ha hecho a los esposos, los profetas en sus hogares, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar la santa voluntad de Dios en el hogar, para dar a conocer los mandatos del Señor a la vida de los hijos, a la vida de las esposas, para dar a conocer el plan de salvación en medio de sus hogares. Hombres, ustedes son los profetas en sus hogares. Mis queridos hermanos, ustedes enseñarán de Cristo a sus esposas, enseñarán de Cristo a sus hijos, enseñarán por lo menos 3 cosas como profetas. Primero, cuán pecadores somos. Primero, cuánto hemos ofendido el nombre del Señor. Ustedes enseñarán a sus hijos, primero que todo, que nos hemos rebelado en contra de Dios, en contra de su gracia, en contra de su majestad. Pero segundo, enseñarán quién es Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, aquel mediador dado a los hombres en el cual hay salvación. Ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo Jesús. Primero enseñen cuán pecadores somos, primero enseñen la obra de Cristo Jesús y tercero, cómo agradecer a Dios por esa salvación. Esos son los 3 puntos fundamentales que debemos entender para hablar a nuestros hijos. Somos pecadores, Cristo Jesús es el Salvador y segundo, tercero, cómo agradecer a Dios por esa salvación tan grande. Esto es lo que ha delegado Dios a los hombres, a los padres, en su labor de profetas. Enseñar e instruir a la familia acerca del camino de la gracia, acerca de la ley de Dios, acerca del conocimiento del Dios verdadero. Y hay una grave tendencia en los hombres y es delegar la responsabilidad de manera perezosa, de manera evasiva,
Evadimos la responsabilidad y delegamos esa responsabilidad de instrucción de la palabra de Dios a la madre, a la iglesia, al ministerio de escuela dominical y quizás hasta el propio celular, quizás a YouTube, quizás a cualquier otro medio, pero ese descuido nos está saliendo muy caro, ese descuido nos está saliendo demasiado costoso. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice de manera particular a los padres que instruyan a los hijos en santidad y temor del Señor. Pero leeremos primero Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Puede abrir su Biblia allí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mis queridos hermanos, ese ha sido el propósito de Dios. Que el hombre hable a sus hijos y a su esposa la palabra del Señor cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando los vayan a llevar al colegio, pues cuando estén de nuevo en la casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando la familia se vuelva a reunir nuevamente. Amanece y debe haber tiempo de oración, debe haber tiempo de enseñanza, debe haber alguna clase de consejo, alguna clase de instrucción que aplique a los hijos a que busquen a Dios, que aplique a los hijos a buscar de la gracia, del amor y del Señor Jesucristo. Ahora, por favor, abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Vamos a leer una cita más de ese encargo que Dios hace a los padres, que sean profetas. De ese encargo que hace el Señor a los esposos de que se estudie la palabra de Dios en el hogar. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio 11, 18 dice de esta manera: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Profetas que proclaman la palabra de Dios. Profetas que anuncian el evangelio en sus familias. Profetas que enseñan el camino de salvación. Miren, ese es el llamado que Dios les ha hecho. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que fuere llamado. Ustedes tienen ese privilegio de enseñar el camino de salvación a sus familias. Si no fueren creyentes, continúen haciéndolo con amor. Si fueren rebeldes, continúenlo haciendo en el poder del Espíritu Santo. Si no quisieren oír, si se mostraren que menosprecian el camino de la gracia, el camino de la salvación, continúa en esa labor tal como lo hacía Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha oído tu mensaje? Continúen haciéndolo en la fuerza y en el camino del Señor. Ahora, como mencionaba hace un momento, Efesios 6:4, escúchelo por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ese plan, con Efesios capítulo 6, versículo 4, lo notamos en el Antiguo Testamento y lo notamos en el Nuevo Testamento. Que el plan de Dios al diseñar un hogar,
al diseñar una familia, al poner a un padre y al poner una madre, es que el padre pueda declarar a sus hijos el camino de la gracia, el camino de la salvación, el camino de la misericordia. Ahora, ¿cómo poder hacerlo? Y permítanme, le doy algunas ayudas. ¿Cómo hacerlo, hombre? ¿Cómo anunciar a nuestros hijos, a nuestras esposas, el camino de la gracia, el camino de la salvación? Permítame, le doy un consejo, y el consejo es la ayuda de un catecismo. Y cuando menciono la palabra catecismo, muchos están pensando en la Iglesia Católica y el catecismo del Padre Astete y yo no sé qué más cosas, pero la Iglesia cristiana desde la antigüedad ha tenido catecismos, los hemos olvidado y la Iglesia Católica se ha adueñado de ellos, pero hay catecismos por medio de los cuales un padre puede ayudar a sus hijos a entender el camino de la gracia, a entender el camino de la salvación. Está el catecismo menor en su versión bautista. La primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y se dice 1 Corintios capítulo 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el Salmo declara: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero mis queridos hermanos, si no sabemos cómo hacerlo, hay ayudas bien especiales. Y una de esas ayudas puede ser enseñar el catecismo por medio de preguntas y respuestas. Y luego preguntarle a los niños: ¿qué te enseña la palabra del Señor? ¿Cuán grave es tu pecado? Y ellos puedan responderlo, y luego enseñarles quién es Cristo Jesús, y ellos puedan responder: Cristo es mi Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Y cómo puedes agradecer a Dios por tal salvación, por esa salvación tan grande? Pues honrándole, guardando sus mandamientos en gratitud y adoración a Él. De eso se trata, mis queridos hermanos. Así es que todos los días oren, tengan ese culto familiar como profetas. Así como Elías convocó a todo Israel en el Monte Carmelo, construyan un altar. En este caso construiremos un altar a Jehová, el Dios verdadero, y todos estaban alrededor del altar. El hombre convoque todos los días, convoque a su familia a explorar la palabra del Señor, a tener una lectura de las Escrituras. Y aquí le voy a enseñar rápidamente qué y cómo hacer el culto familiar. Bueno, 4 aspectos. Tomen la palabra del Señor, léanla. Tomen un libro de la Biblia. Si usted tiene niños pequeños, tome el Evangelio según San Marcos. Si tiene niños pequeños, tome el libro de Proverbios. Si tiene niños pequeños, tome el Evangelio según San Juan. O si ya están mayores, les aconsejo, tomen la epístola a los hebreos, lean un capítulo, luego lo meditan. De acuerdo al entendimiento que Dios les ha enseñado, mediten allí esa porción de la palabra del Señor. Y luego cada uno de ustedes oren. Entonces llevamos 3 puntos. Lean la Biblia, mediten la Biblia, ore cada uno y por último canten al Señor. Ese es el culto familiar. Si tienen niños, no sean demasiado extensos, con 15 minutos diario basta. Si son ya mayores, bueno, 20, 30 minutos es más que suficiente, está muy bien para dedicar al espacio de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación, de la oración y luego cantar al Señor un cántico, una alabanza. Y así ustedes podrán decir: estoy libre de la sangre de mi familia en el día del juicio final. Les he enseñado la palabra del Señor, les he enseñado el camino de la gracia, les he enseñado el camino de Dios. Los he llamado al arrepentimiento, los he llamado a la gracia, porque Dios te pedirá a ti cuenta, hombres, de que tú
hayas anunciado el camino del evangelio a tu familia. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Amén. Recuérdenlo, padres, son los profetas del hogar. Hagan a diario el culto familiar. Enséñenles el camino del Señor en el camino. Guíe a sus hijos al arrepentimiento. Se trata de que des la instrucción a tu hogar y no que lo delegues a la iglesia, al ministerio de escuela dominical, a la radio o a alguien más. Punto número 2. El hombre es sacerdote de su hogar. El padre es sacerdote de su hogar. ¿Quién era un sacerdote? Bueno, ahora el movimiento es a la inversa. ¿A qué me refiero? El profeta, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Ahora es en sentido contrario. El pueblo le hablaba al sacerdote y el sacerdote le hablaba a Dios acerca del pueblo. Un mediador ahí. Hay alguien en la mitad. El pueblo había pecado. Y el pueblo necesitaba confesar a Dios su pecado, necesitaba confesar a Dios su maldad. Venía el sacerdote y ofrecía sacrificios en nombre del pueblo. Entonces el sacerdote ponía su mano en la cabeza de ese sacrificio, en la cabeza de ese cordero o en la cabeza de ese buey, ponía la mano confesando sus pecados, confesando sus maldades, y luego el cordero era degollado y ustedes saben, se recolectaba la sangre y se rociaba sobre el altar del sacrificio, se rociaba sobre el altar del incienso si era el sacerdote, el altar de bronce si era el pueblo, o en el arca del pacto si era el día de expiación. Pero era un intercesor, un mediador de parte del pueblo para con Dios. Algunos ejemplos de sacerdotes: Aarón, el primer sacerdote, hermano de Moisés, allí en el desierto. Podríamos tener como ejemplo de sacerdote a Sadoc. Sadoc era el sacerdote del rey David. Cuando David estaba gobernando, Sadoc era el sumo sacerdote. Abiatar también era sumo sacerdote en la época de David. Josué, el sumo sacerdote Josué en la visión, y estaba Satanás parado junto al sumo sacerdote Josué y lo estaba acusando. Jehová te reprenda, dice el ángel de Jehová. Y esta visión es preciosa porque nos enseña la doctrina de la justificación. Las ropas sucias del sacerdote son quitadas y se le pone una nueva ropa. Y fue especial esta visión porque los pecados de Josué fueron perdonados, el sumo sacerdote, y es especial porque se habla de la justicia de Cristo revistiéndonos a nosotros. Otros dos sumos sacerdotes muy famosos, malos, Anás y Caifás, que estuvieron en la sentencia de Jesús allí en la crucifixión, pero eran sacerdotes. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Ahora nosotros como sacerdotes no estamos degollando animales, no estamos derramando sangre, mis queridos hermanos, pero sí ofrecemos sacrificios espirituales que son oración y acción de gracias por nuestras familias. Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué orar. Cuando ustedes vayan a salir, los que tienen moto, Señor, guárdanos de todo mal, líbranos de todo peligro, protégenos de todo accidente. Cuando nuestros hijos van a la escuela, Señor, líbrales de malas amistades, líbrales del camino de las drogas, líbrales y protégeles de la inmoralidad sexual, protégeles de la pornografía. Cuando estemos en nuestra casa, hay mucho que poner delante de Dios. Debemos hacer vueltas quizás para reclamar medicamentos y es un poco complicado. Señor, danos tu bendición para efectuar estas cosas. Y cuando lleguen a casa, cuando todos estén a salvo, cuando estén en la noche, Señor, te damos gracias porque nos libraste de todo accidente.
Señor, gracias porque tú nos protegiste en medio de todos estos problemas. Señor, gracias. Y el Padre puede dar testimonio porque me ayudaste a vencer las tentaciones. Podemos orar confesando nuestros pecados. Padres, confiesen sus pecados delante de Dios y delante de sus hijos para que ellos aprendan el arrepentimiento. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis iniquidades. Señor, ten compasión de mí. Confieso mi maldad. Perdona mi pecado y el pecado de mi familia. Nos volvemos a ti en arrepentimiento. Eso es ser un sacerdote del lugar. Hay un hecho bien especial y es cuando David trae el arca del pacto a Jerusalén. Yo sé que usted conoce la escena porque David danzó. Mical, su esposa, lo menospreció. Así se rebaja el rey delante del pueblo, mostrando su desnudez. David hace una recriminación, pero el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 43, hace algo bien especial. Primero de Crónicas 16, 43, escúchenlo. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Mis queridos hermanos, David había cumplido todas sus labores. David había hecho todo lo que había realizado, llevar el arca, todo su trabajo, pero luego de su trabajo se volvió a bendecir su casa, a orar por ellos, a interceder por sus hijos, a clamar a Dios por ellos, de que estén delante de la presencia del rey, a que le exaltaran, a que le glorificaran. Esto es lo que hizo David. Recuerden a Job. Job todos los días hacía sacrificios por sus hijos, oraba por sus hijos, clamaba por sus hijos. Mis queridos hermanos, oren en la mañana y en la tarde, pidiendo la protección de Dios, pidiendo la ayuda de Dios. Y en esas oraciones, como les decía un momento, hagan confesiones de sus pecados. Hagan peticiones a Dios. Si hay una deuda por pagar, encomiéndenla al Señor. Si hay algún motivo de salud en medio del hogar, la madre puede estar enferma, alguno de los niños puede estar enfermo, eleven esa petición a Dios en oración y luego den gracias a Dios. Señor, gracias porque no nos hemos acostado con hambre. Señor, gracias porque todos estamos con vida. Señor, gracias porque podemos invocar tu santo nombre. Cuando esa familia escucha la oración de ese padre, lo que está haciendo el padre es enseñar devoción a Dios en privado. Y el niño aprenderá a hacer su devocional personal. Y la esposa estará motivada a buscar a Dios en lo secreto de su cuarto. Allí, mientras él salió a trabajar, ella también aprenderá a estar en casa, aprovechando el tiempo, a orar delante de Dios, a exaltar el nombre de Cristo. Cuando se unen todos a orar, Dios derramará también su bendición allí. Ahora, quiero pedirte algo. Y es que dependas de Dios en todo momento. El propósito de todo lo que estamos diciendo es que nuestra familia llegue a los pies del Señor. Que nuestros hijos no vayan a ir al infierno. Que incluso nuestros nietos no vayan a ir al infierno, sino que lleguen a la presencia de Dios. Pero entrega al Señor todo tu esfuerzo, entrega al Señor todo lo que tú estás haciendo, como dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, por demás es que vayáis tarde a reposar, por demás es que comáis pan de dolores, por demás es que si había huevo y carne en la casa, que ustedes solo coman arroz, por demás es que se esfuercen y coman pan de dolores. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan
los que la edifican. Pidan a Dios la bendición. Cada vez que expongan la palabra del Señor Jesucristo, Señor, no soy un gran predicador. Señor, no tengo gran inteligencia. Señor, no soy muy elocuente. Señor, no conozco demasiado las Escrituras, pero lo que yo haga, lo pongo delante de ti para que tú me des tu bendición y mis hijos lleguen a tus pies. Señor, lo que yo hago en este momento, que cuente con tu bendición para que ellos alcancen salvación y vida eterna. Ahora, no tienes que hacer nada complicado. No tienes que hacer oraciones muy rebuscadas, no tienes que hacer exhortaciones muy elocuentes. No tienes que hacer nada de esto, solo presentarlo delante del Señor, y hay un estímulo en la oración, como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es fantástico. Es fantástico porque Dios escuchará tu oración, porque Dios te respaldará, porque Dios te ayudará cuando instruyes a tus hijos, cuando instruyes a tu esposa, cuando instruyes a tus nietos, tus sobrinos, cuando instruyes en la palabra del Señor, cuando oras, cuando los encomiendas delante del Señor. Recuérdalo, la oración eficaz del justo puede mucho y será de gran aliento esto para tu vida y gozarás de la bendición del Señor. Por último, te diré cómo orar también. Ora por tus hijos y que ellos escuchen. Esto lo puede hacer también una mamá. Quizás tu esposo no es creyente, entonces tú como mamá puedes orar por tus hijos, pero que ellos escuchen. Señor, oro por Juan Esteban, que es muy desobediente. Ayúdalo a obedecer. Señor, oro por Andrés Josué y te ruego que le ayudes en su colegio a sacar bien sus materias. Ora por nombre por tu hijo y esa dificultad y ese pecado que tú notas en el corazón de tu hijo. Y entonces dices, Señor, ayúdalo porque va perdiendo 7 materias, porque le es muy difícil las matemáticas. Señor, ayúdale a que él pueda comprender las matemáticas. Son simples ejemplos, mis queridos hermanos, pero lo que estoy diciendo es, si el niño es rebelde, que tu hijo escuche que oras para que Dios quite la rebeldía de tu hijo. Si tu hijo tiene problemas en el colegio con las materias, que tu hijo escuche que tiene problemas con las materias, pero que ellos escuchen que tú oras por ellos, que clamas al Señor por ellos, que pides a Dios que sean salvados, que sean ayudados, que sean santificados, que sean llevados a la salvación. Eso llegará al corazón de tu hijo. Y eso motivará a tu hijo a seguir orando por eso que tú oraste. Y es la manera como debemos hacerlo. Que ellos escuchen que están en sus corazones, que ellos escuchen que tú pides a ellos por sus necesidades. Eso enseñará a tus hijos el valor de la devoción, el valor de la comunión con Dios, el valor de la dependencia de Dios. Enseñará a tus hijos que no son autosuficientes. Enseñará a tus hijos que son débiles. Enseñará a tus hijos que deben depender de la gracia, que deben agarrarse de la mano de Dios, que deben confiar en Dios, e imitarán en privado tu devoción, imitarán en privado tus oraciones. Eso quedará guardado en sus vidas. Ahora vamos al tercer punto. El padre es rey en su hogar. Los reyes en Judá eran gobernantes subordinados a Jehová. Eran representantes de la soberanía de Dios en medio del pueblo, en medio de la tierra. Y el propósito de los gobernantes era hacer cumplir la justicia, castigando al infractor, pero era también estimular al justo. El rey protegía al pueblo de sus enemigos.
El rey castigaba a los criminales y hacía que reinara la justicia en medio de su pueblo, y el rey estimulaba el desarrollo de la nación, estimulaba las buenas acciones para buscar la prosperidad de ese pueblo. Y tenemos ejemplos. El rey David puede ser un ejemplo del rey, el rey Salomón. Tenemos a Ezequías, tenemos a Josías. Estoy poniendo ejemplos de buenos reyes en la tierra del Señor. Y por último tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios Padre, el Hijo de David prometido en el pacto, que gobernaría por los siglos de los siglos, y esperamos su segunda venida y veremos el reinado de nuestro Señor por toda la eternidad. Pero mis queridos hermanos, ustedes deben ser reyes en sus hogares. Y no estoy hablando de que les sirvan. No estoy hablando de que simplemente se les debe rendir todo el honor, toda la gloria y toda la pleitesía en sus hogares. Estoy hablando de la manera de servir. Estoy hablando de la manera de cuidar sus hogares. Estamos hablando de ser profetas, enseñar la palabra de Dios, de ser sacerdotes, de orar por tu familia, llevarlos a la presencia de Dios. Ahora, de cuidar, proteger a tu familia, disciplinar a tu familia, guiar a tu familia, estimular a tu familia. Eso es ser reyes. John Angel James, pastor puritano, siglo XVIII, escribe: un padre puede dar las mejores instrucciones, pero si no utiliza la disciplina para eliminar los malos temperamentos, corregir los malos hábitos y reprimir la corrupción desvergonzada, entonces no se puede esperar nada excelente de él. Podrá ser un profeta y un sacerdote, pero si también no es un buen rey, entonces todo lo demás es en vano. Repito esto: podrá ser un profeta y un buen sacerdote, pero si también no es un buen rey, entonces todo lo demás es en vano. Fin de la cita. Toda tu instrucción y toda tu oración deben estar acompañadas de ese buen gobernar en tu familia. Gobernar tu familia en el temor de Dios. Uno de los textos más famosos de las Escrituras es Josué capítulo 24, versículo 15. Le invito a que lo abramos, por favor. Josué está convocando a todo Israel. Es el discurso de despedida del caudillo, del jefe militar. Josué 24, 15. Y llega en un punto donde está exhortando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y les dice que los pueblos anteriores sirvieron a los Baales. Les está diciendo también: miren, vuestro padre Abraham, o nuestro padre Abraham, fue también un idólatra allí en Mesopotamia. Y luego les está diciendo Josué en el 24:15: y sin mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Un rey dirá con toda autoridad: en esta casa se sirve a Jehová el Señor. El Dios de esta casa no es la oración a los ángeles. El Dios de esta casa no es el horóscopo. El Dios de esta casa no es la lotería. El Dios de esta casa no es la televisión. No será el dinero. No será el placer. El Dios de esta casa es Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la idea es que todo el hogar sirvan a Jehová el Señor. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que enseña este mandamiento es que el Dios verdadero es Jehová, el Rey del cielo y de la tierra. Lo que enseña este mandamiento es que el Dios creador, sustentador del universo y que debe ser honrado, exaltado y magnificado, es el Dios de las Escrituras.
Lo que enseña este mandamiento es que cuando exaltamos a otro Dios, estamos blasfemando, estamos siendo idólatras, estamos siendo pecadores. El rey del hogar enseñará a su familia a servir a Jehová, a exaltar a Jehová, a no desviarse tras los dioses de este mundo corrupto. Que ese hogar, mis queridos hermanos, exalte a Dios, glorifica a Dios, sirve a Dios, sigue los mandamientos de Dios, las directrices de Dios, porque tienen a Dios como su Dios. El libro de los Jueces termina con un lamento, y ese lamento dice de esta manera: y en este tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa tendencia de hacer lo que bien les parezca, y discúlpenme en esta palabra, lo que a cada uno le da la gana, eso está en cada hogar. Esa es la tendencia de cada hogar. A eso tiende la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, a hacer lo que le provoca y a desobedecer a Dios y apartarse delante de Dios. Pero un papá sabe y conoce que debe corregir los malos hábitos, que debe reprimir la corrupción desvergonzada, que debe estimular a las buenas acciones, a corregir, a disciplinar cuando hay pecado, cuando hay manifestación de pereza, cuando hay manifestación de grosería, cuando hay manifestación de rebeldía, cuando hay manifestación de lujuria, incluso en los hijos. El padre debe corregir. Proverbios 23:13, escuche lo que dice: no rehuses corregir a un muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hoy se habla mucho en contra de quitarse la correa y darle a los hijos. A mí me daban con Martín Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Pero mis queridos hermanos, si hay niños, cuando están pequeños, se les da con la correa. Cuando van creciendo ya no se les da con la correa, pero se siguen corrigiendo. Esta semana no tendrás celular, esta semana no tendrás ningún uso de las pantallas, esta semana no saldrás con tus hijos, y eso es corrección. Y allí en Proverbios 23:13, el versículo 14 nos da el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es: lo castigarás con vara, y escuche esto, librarás su alma del Seol. Todos entendemos y sabemos que cuando nuestros hijos se unen con malas amistades, ponen en peligro sus vidas y podrán ser muertos en la calle. Librarás su alma del Seol. Cuando le dices a tu hijo: te prohíbo la amistad con fulanito, con fulanita, estás librando a tu hijo de la muerte. O incluso cuando lo hace un tío, cuando lo hace un abuelo, estarás librando su alma de la muerte. Pero hay algo más. Cuando dice: y librarás su alma del Seol, lo que haces por medio de la disciplina, lo que haces por medio de la corrección es librar a tu hijo del infierno. Y estarás propiciando que en el día de la resurrección resucite para la gloria y para la honra de Dios, y no para el castigo eterno. El propósito de la disciplina es también la salvación. Así como instruimos en el camino de la gracia para salvación, así como oramos, hacemos acciones de gracias y peticiones para la salvación, cuando corregimos a nuestros hijos, cuando hacemos ese ejercicio de ser reyes, estamos librando la vida, el alma de nuestros hijos del infierno, mis queridos hermanos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más debemos mirar como padres y gobernar? Pues supervisar la salud espiritual de la familia. Y
Cuando supervisamos la salud espiritual de la familia, yo te digo, supervisa que miran tus hijos en la televisión. Supervisa que miran tus hijos en el internet, que miran tus hijos en el celular, qué clase de programas, qué clase de videojuegos, porque hoy se enseña la impiedad, hoy se enseña el pecado por todas partes. Mira cuáles amistades frecuentan, mira de qué están conversando, porque un hijo no se puede dejar solo mientras está en formación. ¿Cuánto dura eso? Que sean quizás capaces de caminar solitos por ellos mismos. Si hiciste bien tu trabajo, hasta los 25 años. La edad más propensa para que un hijo llegue a las drogas está desde los 13 a los 25 años, según los estudios. Eso implica que de 13 a 25 años es la edad donde más se debe supervisar las amistades, donde más se debe supervisar el uso del tiempo libre de los niños. Y recuerdo alguien en la calle me dio un consejo, esos son tus hijos. Y me dijo un adagio popular, no los suelte, pero tampoco los apriete. Por supuesto, hay que mirarlos. Por supuesto, no se deben ahorcar. Por supuesto, no se deben atosigar. Por supuesto, no nos podemos volver padres irritantes. No podemos ser padres que no den ninguna clase de libertad, pero tampoco podemos soltarlos a la plena voluntad de ellos mismos. Yo en mi casa serviremos a Jehová es llevar los hijos a la iglesia, llevarlos al culto familiar. Yo en mi casa serviremos a Jehová es que nos divertimos de manera distinta al mundo. Nos relacionamos de manera diferente al mundo. Vivimos de una manera distinta al mundo y el mundo debe aprender de nosotros. El mundo debe ajustar su manera de vivir a nosotros. Eso es, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero también hay un punto que no quiero olvidar. Y es que el rey está puesto para estimular el desarrollo de la nación. Ustedes como reyes están puestos para estimular el progreso espiritual del lugar. Den palabras de estímulo a sus hijos. Hace muchos años atrás, los papás no decían un te quiero, no decían un te amo. Y esas son palabras muy importantes. Un te quiero, un te amo. Un abrazo, una muestra de cariño, una muestra de afecto, una felicitación. Juan Esteban, Andrés, Josué no perdieron ninguna materia, los felicito, felicitaciones, lo lograron. Bueno, no hay muchos recursos, no hay muchas cosas, vamos a comer salchipapas como premio. Pero hacer algo que estimule el buen desarrollo en lo físico, en lo emocional, pero sobre todo en lo espiritual. Estás leyendo la Biblia, cuéntame qué leíste, qué aprendiste. Fantástico, te felicito. Y dar esa palabra de cariño, dar esa palabra de estímulo, y por qué no, hasta una chocolatina ayer, cuando ellos están comenzando a avanzar en el camino del Señor, cuando están comenzando a hacer su devocional, cuando están comenzando a avanzar, porque el Rey también propicia el progreso de la nación, y en este caso el progreso de la familia. Así es que en conclusión diré, el padre como rey, el padre enseña orden, enseña disciplina en el lugar, establece órdenes claras que pueden cumplir hasta los más pequeños. No atosigar con un montón de órdenes, con un montón de leyes. Si ustedes miran el Código Civil de Colombia, es una cosa así, atosigante, súper gruesa. ¿Eso para qué es? La idea es que las órdenes sean tan claras que un niño de 3, de 4 años lo entienda, que la ropa sucia se lleva a la lavadora. Cada vez que te quites una ropa sucia, tú la vas a llevar a la lavadora, hijito, hijita. Reglas tan claras que ellos las pueden cumplir. Pongan horarios para ir a la cama.
Es increíble que los papás se acuestan y los hijos quedan viendo televisión, expuestos a cualquier clase de maldad. Pongan horarios para ir a la cama, para apagar las luces en la casa, para descansar, horarios para videojuegos y para uso de celulares, no a libertad, no a completa demanda. Incluso pongan programas que protejan a sus hijos de la pornografía y de la violencia que hay en el internet. Enseñen dominio propio, enseñen constancia, enseñen fidelidad. Enseñen que el estado de humor no es circunstancial. Un padre enseña a sus hijas a ser controladas, incluso en el día de su periodo, a que haya manejo de las emociones en su vida. Que porque tengo el periodo puedo maltratar, puedo ser grosera, puedo ser chocante. No, vas a enseñarle con amor el dominio propio, vas a enseñarle con amor la manera de vestir, vas a enseñarle con amor a esas hijitas la manera de vestir de manera correcta, vas a enseñar a tus hijos la fidelidad, la constancia en el trabajo, la dedicación como reyes, llenos de valores, llenos de virtudes, mis queridos hermanos. Corrige a tus hijos, enseña buenos modales, buenas costumbres. ¿Y saben cuándo castigar a un hijo? Cuando tu hijo deshonra el nombre de Dios, ahí es cuando se castiga. Y cuando tus hijos honran el nombre de Dios, ahí es cuando se premian, ahí es cuando se estimula. Estimula y fomenta entonces el buen comportamiento, porque la familia debe permanecer. Ahora, un cuarto punto, sé que eran 3 puntos, pero voy rápidamente a decir un cuarto punto, y son los aspectos de los cuales un padre se debe cuidar a sí mismo. Algunos de los aspectos de los cuales tú te debes cuidar. Y es algo muy general de los hombres, es algo que los hombres tenemos en el corazón y es nuestra tendencia pecaminosa y es de lo que debemos cuidarnos. Y hablo de la pasividad pecaminosa. A los hombres nos gana la pereza, los hombres llegamos del trabajo, queremos descansar, nos quitamos los zapatos, prendemos la televisión, no queremos tener más problemas en el hogar, no queremos que nos hablen de los problemas de acerca de los hijos, no queremos nada de eso y eso se llama pasividad pecaminosa. Y lo vemos desde Adán, cuando pecó y cuando le dice a Dios, es que la mujer que me diste. Y esa pasividad pecaminosa es simplemente una manera de escapar de las responsabilidades. El hombre debe ser bien hombre y no debe ser un hombre pasivo. Cuídense de la pasividad pecaminosa. Cuídense también del pensamiento feminizado que este mundo impone a los hombres. Los hombres de hoy son demasiado femeninos. Los hombres de hoy gritan como si fuesen niñas. Mis queridos, los hombres de hoy son demasiado femeninos y parece que la masculinidad fuese un motivo de vergüenza. No. Hay que aprender que hay que estar, en el buen sentido de la palabra, orgullosos de ser hombres o orgullosos de ser mujeres. Orgullosos de la masculinidad, orgullosos de la feminidad. Y lo que es masculino es propio del hombre y lo que es femenino es propio de la mujer. Y eso debe recalcarse en nosotros. Hoy vemos hombres que se dicen ser hombres, pero están vestidos de mujeres. Hoy vemos hombres que están vestidos de hombres y dicen, conéctate con tu lado femenino. No hay nada de eso. Cuidémonos del pensamiento de este mundo, cuidémonos de las ideologías, cuidémonos de los modelos que el mundo quiere imponer, que Satanás quiere imponer, y miremos la palabra de Cristo.
cómo debe ser un hombre, miremos la palabra de Dios como debe ser una mujer, porque aquí está el modelo de lo que es un hombre, de lo que es alguien masculino y de cómo es una mujer bien femenina. Mis queridos hermanos, cuidémonos entonces de este pensamiento que está cautivando nuestra generación. Ahora, otro aspecto del cual debemos cuidarnos son de los gobiernos y de las legislaciones impositivas. Y se están constituyendo en un enemigo para nuestra generación. Por supuesto, cuando miramos un ministerio de la igualdad, cuando miramos legislaciones como la adopción gay, cuando miramos legislaciones como la del matrimonio gay, cuando miramos legislaciones como la aprobación del aborto, todas esas legislaciones se constituyen en enemigos de nosotros, de los cuales debemos cuidarnos. Así es que, padres, cuídense de estas tres cosas: de nuestra pasividad pecaminosa, del pensamiento feminizado de este mundo que se impone a los hombres y de las legislaciones y los gobiernos impositivos de ideologías. Vamos a concluir entonces rápidamente. Eres profeta, sacerdote y rey. El profeta enseñará la palabra de Dios. El sacerdote orará por su familia y combatirá en oración por su familia. El rey gobernará bien su casa y dirá: esta casa es de Jehová, somos consagrados a Jehová, y buscarán exaltar y honrar el nombre de Cristo. ¿Qué vamos a lograr con esto? Primero, rápidamente, criar hijos llenos de buenos hábitos. Hijos jóvenes, gentiles, acomedidos, disciplinados, esforzados y dedicados en su trabajo. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr hijos con una moral elevada, no hijos con moral promedio. No hijos con 3 en conducta, sino hijos con virtudes, con valores que honran al Señor. Hijos que no siguen la corriente de este siglo, el modelo de este siglo, sino que van en contracorriente, que saben distinguir entre lo bueno y lo malo. También que van a constituir ustedes como hombres que sean profetas y sacerdotes. Bueno, van a tener buena fama en su vecindario. Buena fama y buen nombre delante de Dios y delante de las personas. Eso quiere decir que tu hogar va a ser un hogar honorable, respetado. ¿Qué vas a evitar? ¿Y qué vas a lograr? ¿Y qué vas a evitar? Vas a lograr, si eres un hombre, bien hombre, vas a evitar que tus hijos se pierdan en las drogas, que tus hijos se pierdan en la delincuencia, que tus hijos se pierdan en la homosexualidad, en las drogas, en la depresión que tanto está matando a las familias. Vas a evitar un montón de males sobre tu hogar. Pero ¿saben lo más importante? Si lo haces bien, tendrás la misericordia de Dios y vas a llevar a tus hijos al camino del Señor. Eso es lo más importante. En amor llevarás a tus hijos a la gloria. Y esta es la misión de la paternidad. Si Dios nos llamó a ser padres, es con el propósito de salvar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y todas las conclusiones que había dicho hasta ahora en realidad son fruto de llevar a tus hijos ante el Padre Celestial. No te preocupes por lo demás, preocúpate por llevar a tus hijos a la gloria del Señor. Eres profeta que enseña la palabra de Dios. Eres un sacerdote que hace ruegos y súplicas delante de Dios por tu hogar, por tu familia. Y eres un rey que disciplina, corrige a su hogar o estimula también las cosas buenas que están ocurriendo sobre tu hogar. Oremos. Padre nuestro, Señor de gloria, gracias por esta bella congregación. La bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia que está aquí en este lugar o que está aquí representada. Bendecimos las familias en el nombre de Jesús. Porque, Señor, ciertamente el maligno quiere destruir las familias.
ciertamente quiere destruir el matrimonio, quiere destruir la buena crianza. Pero Señor, oramos que estos hombres, que estos caballeros, que estas familias digan con valor, digan con sabiduría: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor de gloria, ayúdanos en esta labor. Para todo necesitamos de tu gracia. Para todo necesitamos de tu favor, de tu luz, oh Dios del cielo. En nuestras fuerzas no somos capaces, pero somos fuertes en ti. Tú nos das el aliento, tú nos das la fortaleza. Bendice este hogar, bendice esta familia, bendice esta iglesia, bendice estos hogares, bendice esta congregación. Padre, oro por los hombres de esta iglesia. Pues la clave está en los hombres, sí, Señor. Perdona nuestra pasividad pecaminosa. Perdona si nos hemos contagiado del mundo feminizado. Y perdona si hemos cedido ante las imposiciones perversas. Pero, Señor, que miremos tu palabra, que cobremos ánimo, que cobremos aliento, Señor, que viene de ti, fortaleza que viene de ti para hacer la obra que tú nos has encomendado. Bendecimos los hombres, bendecimos los esposos, bendecimos los padres, bendecimos las madres en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a los hijos en el nombre de nuestro Dios, bendecimos las familias. Gracias por tu favor y gracias por tu ayuda. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.